Le agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana dos talentosas mujeres que forman parte del Colegio de Psicólogos de la Zona Media. ¿Y sabe por qué celebro más? Porque en estos días, para ser concretos, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. Le decía a usted al inicio del programa que muchas veces pensamos, no, a mí no me pegan, sí, pero te restringen quizá el apoyo económico, los permisos, el no te vistas tan escotada, no me gustan esos pantalones, no me gusta cómo te vistes, no, o sea, te mutilan en muchos aspectos. Eso también se llama violencia en contra de las mujeres. Hoy vamos a hablar con mujeres expertas en el tema. Está con nosotros la maestra Alejandra García Pardiñas, quien es psicoterapeuta de adultos y parejas, y le agradezco muchísimo, Ale. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros la licenciada María Yolanda López Torres, quien tiene una amplia experiencia, nada más como 15 años en el DIF, que no habrá visto, escuchado y atendido en tantos años, precisamente a donde la gente llega no a saludar, sino a dar una queja. Es experta en diagnóstico de violencia física y sexual. Muy buenos días, licenciada. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, la primera y obligada pregunta, tenemos algo que celebrar. ¿Por qué celebrar? ¿Por qué recordar este día en donde a muchas mujeres les recuerda cómo son sometidas? Sí. Yo creo que es una fecha relevante en el sentido, precisamente como eso, ¿verdad? Como un recordatorio. Parte de esta violencia empieza, bueno, al interior de la familia, en donde la propia mujer es quien permite o gesta un precursor de la violencia, claro, a aquel que lo va a padecer o al que lo va a cometer, ¿verdad? Entonces, la violencia contra la mujer es un fenómeno que impacta a nivel mundial, que no sabe de razas o de condiciones sociales, sino que va generalizado, pero depende mucho de la cultura y de la idiosincrasia de cada sector social, porque simplemente aquí en nuestro estado el trato hacia las mujeres es distinto en la zona huasteca que aquí en la zona media o en la zona altiplano. En la zona huasteca, si la niña no está ya matrimoniada a los 14 años, ya perdió cierto valor. O si no puede tener hijos, pues también ya perdió cierto valor, y eso tiene que ver con una idea. Y se cambian por vacas. Sí, exacto, por un terreno chiquito o por la producción de la naranja o cuestiones así, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que requiere de muchísima atención y bueno, se celebra a manera de recordatorio para saber que a nivel multisectorial tenemos mucho por hacer. Multisectorial a nivel salud, educativo, político, financiero, familiar, terapéutico y desde luego individual. Pero bueno, tiene muchos rostros este fenómeno. Sí, un fenómeno que por muchos años, y se habla, fíjense que se habla que en la zona media tenemos un alto índice de violencia en contra de las mujeres. Y yo me pregunto, licenciada, va para usted directamente, me pregunto o le pregunto, ¿es más alto el índice en la zona media o es que tenemos más cultura y denunciamos más? Afortunadamente en los últimos años se ha promovido más la cultura de la denuncia y yo creo que hace un momento mencionaba en el por qué celebrar o el por qué tener presente esta fecha. Para empezar, porque existe, porque está ahí la problemática que, como ya lo comentó Alejandra, abarca muchos sectores. Está ahí, tiene un impacto social. Y tenemos que ser conscientes, porque esa es parte de la cura, ser conscientes que allí están las cosas y que nos tenemos que hacer cargo de eso. Ajá. Entonces esa toma de conciencia, eso tomar en nuestras manos esa, y es que recordar para no repetir, para no
seguir esos patrones, para no repetir historias, como muchas veces en nuestra práctica clínica nos encontramos desafortunadamente que se repiten historias con las hijas, con los hijos. Entonces, esa es la parte importante. Y yo creo que en los últimos años ha sido más que nada eso. El fenómeno ha existido desde muchos años atrás, muchas generaciones atrás, pero sí, yo creo que se nota más en los últimos tiempos porque se denuncia más. Y yo creo que a nivel estado o incluso a nivel país, los índices están realmente muy parecidos. Se dice que mínimo 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna vez en nuestra vida algún tipo de violencia. Que la gama de manifestaciones de esta es muy variada, desde la violencia económica, sexual, física, psicológica. A veces hay maneras... Laboral, sí. Laboral, claro. A veces cultural. Hay maneras muy, muy sutiles que luego suelen ser las más peligrosas, formas muy sutiles de ser violento. Entonces, porque a las mujeres nos cuesta doble trabajo demostrar que somos capaces. En algún tiempo tuve oportunidad de estar en un cargo que siempre había sido para hombres, y por ejemplo, como una vieja me va a mandar a mí. Me acuerdo, fui la secretaria técnica del Consejo de Seguridad Pública del municipio, y se negaban los policías, los mandos, ¿verdad? Hasta que, bueno, de algún modo les tuve que demostrar que sí podía, pero la primera respuesta era eso. Como una vieja, así. Bueno, ahora ya estoy bien vieja, ¿verdad? Pero en ese entonces, estoy hablando de hace 15 años, como una vieja me va a mandar a mí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque esos hijos fueron creados por una mujer también. Bueno, aparte tendríamos que entender algo relevante. Por más leyes que promulguen o por más políticas que sustenten y protejan la discriminación contra las mujeres, por ejemplo, la equidad de género, la erradicación contra la violencia, bueno, tenemos que entender que si no empiezo yo por defenderme, claro, a mí misma, nadie me va a defender. Si yo no hago valer mis derechos. Así es. Ahora, mis derechos con mi pareja, con mis hijos, con el trato que me dan mis padres o mis iguales o los adultos, entonces no va a haber quien me proteja si yo no empiezo a fomentarlo, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta que la violencia contra la mujer es un atentado contra un derecho de integridad y un derecho de bienestar que tiene, gracias. Entonces, si yo en casa educo un varón que violente a las mujeres, pues entonces va a ser un adulto potencializado en cometer actos delictivos en contra de las mujeres. Y si yo educo a una mujercita también que aprenda a someterse, ya sea con el hermano mayor, con el papá o con el tío o con el maestro, entonces va a ser una adulta que padezca consecuencias de la violencia contra la mujer. Y la violencia contra la mujer, como decía la colega, bueno, tiene grandes impactos, desde una baja autoestima hasta situaciones alarmantes, por ejemplo, como el homicidio, como el feminicidio, como el suicidio, como impactos graves en la salud, como consecuencias a nivel laboral, que tienen que dejar su trabajo porque no están en condiciones físicas ni emocionales para ir, o la pérdida de su salario, o simplemente que gane diferente un hombre a la mujer, que su sueldo sea más beneficiario nomás por ser varón que por ser ella, ¿verdad? Sí, lo vimos, por ejemplo, cuando inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto, y nos damos cuenta que en su mayoría son varones. Hay 2 mujeres secretarias de Estado, ganan menos, o sea, cuando conocemos los salarios, ganan menos que los varones. Nada más por ser ellas, por ser mujeres. Sí. Así que, pero que lo ha permitido, y creo que por eso es importante recordar este 25 de noviembre que todas y todos, porque hay muchos varones o la gran mayoría de los varones están de acuerdo que tenemos el mismo valor que un hombre, inclusive, digo,
por supuesto, yo tengo 2 hijos varones, tengo mi pareja que es un varón precioso, amo a los hombres, pero las mujeres somos como multidisciplinarias, ¿no? Podemos estar en esto y en lo otro y atender los hijos y trabajar, ir y venir. Los varones normalmente no lo hacen. Así es. Sí, hace un momento hablaba de toma de conciencia y a lo mejor es empezar por eso, la forma tradicional, cultural que nos han heredado y que hemos repetido generación tras generación en cuanto a la masculinidad y la feminidad, es decir, cómo vivo y qué tengo que hacer, qué ser o hacer para ser hombre o qué tengo que hacer o ser para ser mujer. Ajá. Y es ahí donde hay muchas ideas, muchos paradigmas, mapas mentales equivocados que no nos ayudan a relaciones sanas, a relaciones equitativas. Ajá. Entonces, desde esa toma de conciencia, a ti como hombre, ¿qué te dicen que tienes que hacer o ser para ser hombre? Y a ti mujer, vamos, desde los colores que utilizamos en la ropa, desde los juguetes que nos compran cuando somos niños, ahí nos están mandando una serie de mensajes, hasta cosas mucho más drásticas, como el decirle a una mujer, a una hija dentro de la familia, plánchele la camisa a tu hermano, sírvele de comer. Ajá. Tú eres la mujercita, lava los platos, tú... Porque te toca por ser mujer. Sí, sí. Sí, la toma de conciencia en cuanto a esos roles y aprender valga la expresión, a sacudirnos de esos paradigmas y atrevernos tanto como hombres como mujeres a proponer nuevos estilos de relación. Y los cambios sociales también a los que nos hemos enfrentado por necesidad y por gusto, ¿verdad? Si hay una mujer profesionista que necesita y quiere trabajar por aportar a su casa, por desarrollar su profesión, porque le gusta ejercer su carrera, entonces esa mujer se va a empezar a ausentar de su casa laboralmente. Y se tiene que organizar todavía con mayor eficacia para hacer en casa. Levantarse más temprano. Sí, para hacer en casa lo que se supone tiene que hacer y lo que quiere hacer en el mejor de los casos, y para hacer fuera de su casa lo que se supone tiene que hacer, ¿verdad? Entonces empieza a cargar a lo mejor cierta culpa laboral de ausentarse y de aquel tiempo que ya no está con sus hijos o con su hija o con su hijo, pues dedicárselo al trabajo. Entonces los luego hijos lo compensas con regalos, lo tienes que compensar con eso. Con permisos, regalos, con cuestiones físicas o compensatorias que de alguna manera gratifican o colman esa culpabilidad. El reclamo también, el reclamo de los hijos, el reclamo de la pareja, el reclamo de la familia, que ya no está como antes estaba o como se supone debe de estar. Entonces esa organización mental y física, social y cultural y económica, pues tiene también un gran impacto. Bueno, yo tengo 57 años y a mí me tocó esa lucha mucho más fuerte. Yo llegué hace 33 años a Río Verde, pero antes de aquí había trabajado en México en una compañía de discos Peerless. Fui la primera mujer ejecutiva. Pionera. Sí, o sea, la primera mujer, habían juntas de los ejecutivos, éramos como 40 y yo era la única. Y todo el mundo me veía y las mujeres así como que si yo les quería robar el marido. Era una chiquilla que ni nada que ver. Pero fue muy difícil. Yo me acuerdo que manejaba en carretera hace 30 y tantos años, me tenía que poner una gorra para que no me vieran, para que no se notara que fuera mujer. En serio, o sea, han sido, estoy hablando de 30 y tantos años en donde se dio este cambio. Recordemos que las mujeres damos este brinco cuando la revolución industrial, cuando las mujeres, cuando la Segunda Guerra Mundial, se van los hombres a trabajar en Estados Unidos y las mujeres tienen que entrar al sector laboral. Pero para que llegara a México fue bastante complicado. Y para que lo aceptáramos, licenciada Yolanda, ha sido no fácil. Tenemos generaciones en esta lucha. Ajá, han sido ya muchos años y han habido muchos logros, pero es importante recalcar que también sigue habiendo muchas tareas por realizar, sigue habiendo muchos pendientes y que nos sigue tocando a las actuales generaciones. Incluso yo les comento, hace rato hablábamos de que se promulgan leyes, de que afortunadamente empiezan a cambiar muchas cosas, pero queda mucho por hacer y la raíz está, o el inicio está, como mencionaba Alex un momento, al interior de las familias, en la educación
pero también a nivel institucional en la reeducación. Claro, claro. Porque hay personas, habemos personas que crecimos en un ambiente así, que nos enseñaron, nos heredaron todas estas ideas de las que ya hablábamos, estos estereotipos en cuanto a lo masculino y lo femenino, que tenemos que reeducarnos y tenemos que asumir esa responsabilidad. Por el impacto social. ¿Cuál es el impacto social que nos ha tenido, que nos ha dejado a todos nosotros? Ayer yo estaba viendo, es una situación en la que a nivel pareja, él violenta a ella, la estaba golpeando, la estaba insultando, jaloneando, la empujaba hacia abajo, esto dentro de un elevador, ¿verdad? Entonces al elevador, en el transcurso de su trayecto y todo, la gente entraba y salía. Entraron 53 personas yendo y viniendo en el traslado del elevador en la situación de violencia hacia la mujer. Nadie hizo nada. Una persona, de 53, una persona la defendió, y mujer. Bueno, la defendió enfrentándolo a él, diciéndole, si la vuelves a tocar, le llamo a la policía. Resulta que era un experimento social, para ver las reacciones de la gente. ¡Qué horror! Nadie nos metemos. Exacto, frente a una situación de violencia con la mujer. Era un experimento. Eran actores y demás, y solamente una persona hizo algo, de 53. El pronóstico de este experimento, ellos esperaban que mínimo la mitad defendiera a ella. Claro, era en un elevador, tan públicamente. Sí, en donde ignoraron, hicieron que no pasaba nada. Y ese fue el resultado, una sola persona. Esto fue en Suecia. Ella hizo algo solamente, sin embargo este video ha sido visto 3,5 millones veces a nivel mundial. ¿Cuántas veces lo podemos ver? Pero ¿cuántas veces podemos hacer algo? En otra ocasión yo vi un experimento aquí en México, en donde también, pero en calle, era en una plaza pública, en donde ella estaba siendo también violentada por la pareja. Entonces ahí sí más personas, yo creo que como apoderadas porque estaban en un lugar público y había más gente y en el día y evidente, entonces algunas intentaron defenderla, ¿verdad? Haciendo algo. Pero entonces voltean el experimento y ella es quien empieza a violentarlo a él. Nadie se metió a defenderlo a él, se burlaban porque él estaba siendo agredido por ella. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Sí, al final del día es lo mismo, claro. Sí, si yo como niña o niño veo lo que está sucediendo en mi casa, lo voy a perpetuar, ¿verdad? Después, igual, conozco de casos en donde se ha ido a poner la queja, la denuncia, la evidenciación de que algo pasa, y a veces las mismas funcionarias públicas son quienes violentan. Todos yo creo que conocemos funcionarias públicas, gracias, que están en un lugar importante y son sumamente violentas con sus decisiones, con sus determinaciones, con sus percepciones y con su trato, actitudes, con su trato hacia sus iguales, hombres y mujeres. Y conozco casos donde son más agredidas las propias mujeres por las mismas mujeres que por los varones. Sí, qué horror. Yo ahí le quiero preguntar a mi querida licenciada Yolanda, porque ella está frecuentemente en la subprocuraduría, en donde pareciera que las cortan con la misma tijera, por favor. Normalmente en la mesa de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, ahí ponen a mujeres, supuestamente por la mayor sensibilidad, así, y lo entrecomillo. Digo, ¿qué no hemos visto y qué no hemos escuchado, licenciada? Lamentablemente, que revictimizan a la mujer, le hacen sufrir, le hacen padecer, le hacen con sarcasmo, con ironía, agobiantemente lo que pasaron, por ejemplo, cuando fueron violadas. Y te gustó, ¿verdad? ¿Y qué más te hizo? Pues es que tú lo provocaste, porque ibas muy escotada, ¿o no? Desafortunadamente ha habido casos, afortunadamente son los menos, y pareciera, por otro lado, que es diferente persona y pareciera la misma historia, y con esto quiero remitirme a lo que es el perfil psicológico tanto de la víctima como del victimario, que hay situaciones, y yo agregaría aquí en este fenómeno, agregaría otros personajes que hace rato indirectamente los mencionaba Ale, los observadores, y a veces eso es muy lamentable, que como instituciones
tomemos ese papel nada más como de observadores sin asumir la responsabilidad, pero antes, o sea, el sensibilizarnos de verdad ante las situaciones, por ejemplo, cuando hacemos comentarios como que, ay, pues es que estás en esta situación y ya llevas tantos años, pues es que te gustan los golpes, tú tienes la culpa. Mucho cuidado con eso, son procesos que complejos en una persona, que si toda su vida le han mandado el mensaje que tú tienes que tomar una posición inferior a lo masculino, pues eso por supuesto que va a actuar ahí en ella, en su dinámica emocional, en su dinámica psicológica, y su proceso para salir de eso, claro que va a tener sus pasos, va a tener su tiempo, y no es de que ahorita le digamos, mira, tú vales, y mañana ya tome decisiones. Entonces va a llevar un proceso, y como institución o como encargada de la salud mental, en este caso como haciendo los dictámenes en psicología, pues debo de entender y respetar ese proceso. Y si vienes 10 veces tu mujer maltratada, las 10 veces como institución te voy a atender, claro, porque eso es parte de tu proceso. Claro, aquí viene lo que mencionaba hace un momento, tanto como profesionistas como instituciones tenemos que empezar a hacernos cargo de eso, para que precisamente vayamos facilitando esos procesos. Aquí es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿A quién podemos responsabilizar? ¿La idiosincrasia? ¿Nos conviene a las mujeres de repente hacernos aparecer como las débiles para que me den, para que me hagan? ¿Qué pasa? Aparte una cultura ambivalente en muchos aspectos. Sí, por un lado el y matriarcado y las mujeres virgen, somos honrada y respetada, y por otro lado la esposa o la hija maltratada, ¿verdad? Pero ¿qué tanto poder tiene la mujer para que le dé el poder al otro de maltratarla? ¿Qué tanto poder tiene, verdad? Finalmente la mujer es la que está en casa con los hijos, muchas veces con esa administración financiera o económica del dinero, pero a veces no se la cree de todo ese poder que tiene. ¿Cuál es el perfil psicológico de la víctima y del victimario? Sí, bueno, hay peculiaridades que sí podemos generalizar. Advertir. Sí, por ejemplo, bueno, en la mayoría de los casos una baja autoestima y dependencia. Sí. En casos, por ejemplo, de violencia sexual, bueno, pues podemos encontrar incidencias muy altas acerca de abortos voluntarios o involuntarios, de cuestiones de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual bastante fuertes, de problemas ginecológicos, de asuntos ya más avanzados sobre una insatisfacción sexual que también se va en generación tras generación, y embarazos no deseados, por ejemplo, una desorganización a nivel emocional, confusión, enojos, ambivalencias, autorreproches, maltrato hacia los hijos. Yo soy maltratada, puedo maltratar a mis hijos. Fui maltratada, permito que me maltrate mi pareja, por ejemplo. Sí, a mí más débil normalmente. Sí, entonces por parte del agresor, que bueno, en este caso que estamos hablando más del género masculino, bueno, pues también una inseguridad y un control en el manejo de sus emociones, impulsividad. Y que también esa mujer representa su más débil. Claro, y aparte es una dinámica que se complementa, si no va a ser con la pareja, a lo mejor con el jefe agresor, o con el policía de que me dejé, o con el hijo que permito que me hable mal, o con el hermano que me transgrede, o con el papá que abusó sexualmente de aquella niña. Entonces es una dinámica que se va complementando y que se encuentran, ¿verdad?, los personajes para perpetuar estos fenómenos, pero se puede salir. Efectivamente tenemos que conocer el proceso para poder diferenciarlo de algo más, poder salir y creer que tenemos derecho a estar bien y que tenemos esa facultad de estar bien. La información ahí está, los medios ahí están, la manera de hacer algo ahí está, lo importante es que yo me la crea que puedo estar bien. Es como en estos casos en otros países donde la mujer está mucho más sometida
que aquí, muchísimo más. Visten diferente, se conducen, claro, caminando diferente atrás de los hombres, 3 brazos, cuestiones así, cubiertas de la cara y demás. Algo más, perdón. No, adelante. Algo más del perfil psicológico de la víctima o del victimario. Pues englobarlo en algo que llamaríamos carencias afectivas muy marcadas. Yo creo que tanto en la víctima como en el victimario. Finalmente en un victimario también, en un agresor, hay mucho miedo, hay carencia en el manejo de sus emociones. Exactamente, inseguridad. Porque, sí, claro, finalmente es una persona que busca como medida compensatoria, porque también maneja una baja autoestima, nada más que la reacción es diferente. Y es esa búsqueda de poder para poder compensar esa carencia que él trae ahí. Entonces esas fue lastimado. Sí, normalmente, ¿verdad? Sí. Atrás de un agresor. Y rechazado. Lastimado y rechazado. Tiene un miedo a ser rechazado. Así es. No fue totalmente aceptado, tiene un miedo a ser rechazado, entonces su móvil es violentar, someter, y ahí adquiere un empoderamiento que le da un resignificado diferente a su vida, y bueno, con un temor muy grande de aprender a relacionarse de manera más eficiente y funcional con los demás. Sí, o sea, aguas, ¿cómo criamos a un hijo? Porque es nuestra creación, finalmente, nuestra experimento. Sí, nuestras criaturas son nuestra creación y son consecuencia, son parte de lo que sucede finalmente, ¿no? Y hay mujeres que tienen un gran miedo a ser queridas. ¿Y eso te quedas bien? Sí. Sí, tienen 2 pretendientes y el que las trata mejor, pues ese fue el rechazado. Se vinculan emocionalmente con mayor intensidad con el que las rechaza, con el que las ignora, con el que las maltrata, y desde ahí empiezan ya las evidencias de una relación disfuncional. ¿Qué podemos hacer? Ya casi para concluir. ¿Qué medidas preventivas podemos o debemos tomar? Yo creo que mucha gente que nos está viendo, aunque ya sean adultas, o apenas estén criando hijos, o sean pequeñas, yo creo que siempre hay algo que podemos hacer para prevenir esta situación. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor uno de los puntos más importantes primero sería reconocer y aceptar que estamos en una situación de violencia, de una forma u otra, con un gran impacto, a lo mejor directa o indirectamente. En la medida que yo lo comprenda, lo entienda y lo acepte, entonces puedo accesar a los recursos de defensa que puedan estar a mi alcance. No todos los recursos de defensa requieren un peso pagado, una inversión mayor, pero hay servicios públicos que están a mi alcance, hay información, hay manera de decirle a alguien más de confianza: estoy pasando esto, ¿qué me sugieres que haga? Hay apoyos terapéuticos, hay muchísimas cosas que están a nuestro alcance y bueno, lo importante es hacerlo, pero en la medida que yo reconozca y acepte que estoy en una situación conflictiva y que me dé cuenta y que me convenza que puedo estar mejor, entonces es más fácil empezar a promover cambios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? Pues yo creo que empezando por eso principalmente, la toma de conciencia, informarme qué instituciones están a mi servicio, de qué puedo echar mano. Hay muchas gratuitas, ¿verdad? Afortunadamente cada vez hay más. Hay instituciones, hay profesionistas especialistas en estos temas, en estos tratamientos. Ese empoderamiento famoso que debe de empezar, pues obviamente con esa relación conmigo misma, recuperarme dentro de un proceso terapéutico, resignificar mi propia historia, y creer que es posible, como dice Ale, que puedo estar bien y no dejar, porque a veces hasta tenemos la famosa frase: es que ya no quiero más problemas, es que el problema ya está. Entonces hacernos cargo de eso, hablarlo, así lo más inmediato, hablarlo, y de ahí pueden surgir más opciones. Yo, o sea, por ejemplo, que nos quede claro, creo que es un momento de que usted, mujer, en su casa, haga un alto, haga una reflexión y diga: me merezco ser tratada, porque muchas mujeres, yo conozco a gente que digo: oye, eres soltera, estás bien guapa, ¿por qué andar de amante de un hombre casado, por ejemplo? ¿Sí?
Es que, ¿sabes qué? Sienten que no merecen tener una pareja para ellas. Sienten que merecen estar escondidas. ¿Quién se los dijo? Ese empoderamiento de mujeres que podemos salir a trabajar, pero que en esos aspectos, doctora, no, ¿qué pasó? Aparte, si yo me relaciono con alguien con quien permito que me agreda, pues la violencia empezó conmigo misma, claro. ¿Verdad? Al descalificarme, al darme mensajes negativos, al violentarme, autorreproches y demás. Entonces, por lo tanto, como una consecuencia, pues permito que el otro también me agreda, quien sea, el otro llámese quien llámese como se llama, ya sea amante, ya sea el amigo, jefe, hermano, el hermano, vecino, el papá, alguien donde haya una carga afectiva el fuerte, jefe, ¿verdad? Claro. Digo, porque cualquier mujer estamos expuestos, o cualquier hombre o cualquier niño, estamos expuestos, o algún adulto de edad avanzada, a que nos violenten físicamente en la calle, y donde físicamente no alcanzan ni a reaccionar y todo. Pero en aquellas relaciones en donde yo sí tengo la decisión y la determinación de decir hasta dónde y cómo, pues ahí es en donde hay mayor impacto. Esto socialmente pues tiene grandes repercusiones en la salud social, en la higiene colectiva, en la educación y reeducación de los hijos, en la exigencia que hacemos ante las autoridades para que se respalde y se proteja también ciertos derechos, ¿verdad? Pues les agradezco. Mire, afortunadamente en Río Verde, Ciudad Fernández, en nuestra región media, tenemos gente profesional capacitada. Hay muchas instituciones completamente gratuitas. Si usted requiere una asesoría profesional más cercana, sabe, dese el tiempo, dese permiso de decir, creo que no estoy bien y creo que tengo que pedir ayuda. Dese permiso. Como dicen en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, de ese permiso y diga, necesito ayuda. El Colegio de Psicólogos es un cuerpo colegiado, como su nombre lo dice, de gentes profesionales, que le aseguro que además de la secrecía, de la profesionalidad, van a encontrar amigos ahí. ¿En dónde las pueden localizar, por favor? Empezamos con usted. Ajá, sí, la sede del colegio está en Aldama 72 Altos, con teléfono 87-201-88, ahí estamos a sus órdenes. ¿Y el consultorio? Y estamos también colaborando de manera privada, la colega y yo, en Avenida Matamoros, 1001B, en San Rafael, aquí en Río Verde, el teléfono es 106-0350. 106-0350. Y bueno, yo quiero hacer un espacio antes de terminar, traemos un detallito a nombre del Colegio de Psicólogos por su cumpleaños. ¿Cómo creen? Qué hermoso. Es a nombre de todos los colegas, de todos, los compañeros. Querido aniversario. Sí, y es un detalle. Muchísimas gracias, qué amable. Alejandra, nada más un puntito rápidamente. Estamos manejando un taller para mujeres, se llama Autoestima y Relación de Pareja, todos los miércoles a las 10 de la mañana en el IMAC, totalmente gratuito. A ver, repítame otra vez. Todos los miércoles 10 de la mañana en el IMAC, el taller se llama Autoestima y Relación de Pareja. Autoestima y Relación de Pareja, completamente gratuito. Sí, claro. Por favor. Sí, a través del IF y del Instituto de la Mujer, del módulo de atención integral a la mujer. Ahí estamos en ese taller. De aquí del municipio de Río Verde. Sí, pero puede mujer de donde sea. Sí, claro, por supuesto. Mire, no hay pretextos. Por favor, si usted siente que no está cómoda como le están tratando, si usted siente que necesita un apoyo, un